Y alguien me hizo una pregunta sobre 1 Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa esa frase? Toda esa lista que vemos ahí en el versículo 16 es realmente el plan de salvación de Dios desempacado. Esta es la forma como Dios nos hace piadosos. Y si observan ahí, es un misterio. ¿Alguno de nosotros hubiese sido capaz de diseñar este plan de la manera como Dios lo diseñó para de esta forma alcanzar la piedad en las personas? Solo Dios pudo diseñar un plan que incluía que su Hijo viniera a la tierra, que deje el cielo, que nazca en un establo, que vaya a través de todas las cosas que Jesús atravesó, sufrir y finalmente morir en una cruz. Esa es solamente la forma como Dios lo hace. Y nosotros no podemos entender eso. Lleva nuevamente a Isaías capítulo 55, donde el Señor dice en este libro: mis caminos no son vuestros caminos, poco mis pensamientos no son sus pensamientos. Ese es el misterio. Dios haya obrado de esa manera. Así que nuestra piedad y la forma como Dios alcanza eso para nosotros es un misterio. He estado diseñando algunas enseñanzas para las horas de capilla en la escuela donde estoy sirviendo para este año. Y vamos a estar aprendiendo el credo de los apóstoles. ¿Cómo voy a explicarles a los niños desde el kinder hasta la secundaria que Dios, que fue el Espíritu Santo quien trajo la encarnación? Niños de kinderes es un misterio. Y esa es una razón en la que podemos ver que no siempre vamos a saber del por qué Dios hace las cosas que hace, pero Dios nos llama a confiar en Él. Y lo que está sucediendo aquí, lo que están involucrados haciendo crecer el reino de Dios, es algo maravilloso. He tenido la oportunidad de venir 3 veces ya. Y creo que si dependiera de mí, yo me mudaría aquí y trabajaría con ustedes, si así el Señor lo permitiera. Pero yo sé que mi esposa ahorita no está lista para eso. Tal vez sí le podría decir a ella que podríamos venir aquí por una especie de vacación. Y si haríamos eso, tal vez ella también se enamoraría de ustedes, como yo lo he hecho. Muy bien, muy bien. Volvamos otra vez a 2 Timoteo. Estábamos viendo hasta el versículo 8. Pablo nuevamente vuelve al Evangelio. Él dice: recuerda, se trata de Jesús, se trata de su resurrección. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice, porque él cree eso, que él se encuentra en prisión. Si tú simplemente dices: yo creo que no voy a creer esto más, él hubiese salido en ese momento de la prisión si él hubiese dicho eso, pero él no podía hacer eso porque él creía que eso era la verdad. Y él quería que también eso supiera Timoteo, porque sabía que eso podía pasar en su vida. Y Timoteo tenía que mirar hacia Pablo y a su ejemplo. Y todos nosotros necesitamos tener personas que sean ejemplo para nosotros, que hayan caminado con el Señor mucho más que nosotros. Y él dice que la razón por la que yo estoy permaneciendo es porque por causa de los escogidos, porque es la forma como Dios obrará. Creo que eso nos lleva a cada uno de nosotros que nos preguntemos. Debemos preguntarnos: ¿amo yo a las personas, incluso aunque implique que yo vaya a través de estas situaciones y sufrimientos para que ellos sean salvados? Eso es la razón por la que dije el día de ayer que la motivación tiene que ser el amor. Y necesitamos pedirle a Dios que Él nos dé esa clase de amor porque no lo tenemos. Ahora llegamos al versículo 11. Aquí está la cuarta vez que aparecen las palabras fieles. Y la palabra fiel es esta, que Dios es fiel incluso aunque nosotros somos infieles. Que Él no se rendirá en nosotros. Y lo que Pablo está diciendo, esta es una palabra fiel. Tú puedes confiar en esto, tú puedes descansar en esto. Ahora podemos movernos a capítulo 2, versículos 14 en adelante. Pablo aquí dice en esta sección, en el versículo 15, que luego lo vuelve a repetir en el capítulo 4, verso 9, y luego lo vuelve a repetir en el capítulo 4, versículo 20. Haz tu mayor esfuerzo para venir a verme. Eso muestra la profundidad de la relación que tenía Pablo con Timoteo.
Ahora, en el verso 15, es algo que nosotros tenemos que llevarlo a nuestros corazones. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Trabaja duro en la vida cristiana de tal manera que lo que tú estás haciendo lo presentes a Dios como tu ofrenda, como tu sacrificio. No tengas que avergonzarte de lo que tú estás presentando. Y eso es lo que queremos. Y eso significa que va a tomar esfuerzo. Así que tenemos que preguntarnos, ¿en qué estamos trabajando? ¿Puedo yo ofrecerle eso a Dios y Él estar complacido con eso? Es un desafío para todos nosotros. Pablo también le dice a Timoteo que tiene que usar la palabra de Dios correctamente. Ahora, manejar la palabra correctamente significa que tenemos que conocerla, necesitamos entender cómo se entiende junta, necesitamos saber cómo usarla, cuándo usarla y por las razones correctas. Y luego le dice, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, no seas atrapado en conversaciones necias que no van a llevarte a ningún lado. Más bien lo que van a hacer es distraer a las personas. Y luego habla de dos personas, de Himeneo y Fileto. Ellos, de hecho, eran falsos maestros que se estaban desviando de la fe porque ellos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Sí, la resurrección de Jesús ya había sucedido, pero todavía no la resurrección general que vendrá en la historia, porque si esa resurrección sucedió y los efesios se perdieron de esa resurrección, pueden imaginarse qué tanto eso podía dañar su fe. Ellos estaban direccionando erróneamente y desalentando a las personas con eso. Pero luego dice en el versículo 19, básicamente lo que Dios está diciendo, Dios conoce a su pueblo y Él no les va a dar la espalda. Ahora Pablo llega a otra ilustración en el versículo 20. Habla cómo en cada casa ustedes tienen platos, tienen ollas y diferentes cosas y utilizas esto para esto y esto para lo otro. Y ustedes no lo mezclan. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que tú quieres ser un buen instrumento en las manos de Dios, debes entonces intentar ser una persona santa. Por ejemplo, ustedes van al baño, ustedes van al lavaplatos y ahí encuentran que hay un plato ahí maravilloso y se ve bastante bonito, bastante hermoso, pero en realidad es comida que ya está seca. Y luego tienen un plato ordinario que está ahí al lado, pero está limpio. ¿Cuál de esos ustedes usarían? Plato limpio. Y Pablo le dice a Timoteo, no tienes que ser bonito externamente, solamente limpio. Comprométete al Señor y Dios va a usarte. No tienes que ser rico, no tienes que ser poderoso, tienes que ser sabio, no tienes que ser intelectual, solamente tienes que ser alguien que ama al Señor y que quiere seguirle. Así de sencillo. Y luego en los versículos 22 al 26, And I think they're all pretty straightforward. y creo que ambas van juntas, todas ellas. Luego en el capítulo 3 dice Pablo que habrá algunos tiempos cuando habrá personas cuando las personas no querrán escuchar la palabra de Dios, sino que van a abandonar la fe. Y nos da una lista larga de esas cosas. Yo tengo curiosidad si ustedes pueden observar esa lista de capítulo 3, 1 al 5. ¿Ustedes piensan que está hablando de la actualidad? Sí. Y también encajarían en otros tiempos también. Y lo podemos ver hoy. Y como lo podemos ver en la actualidad, también tiene que ser un incentivo para que trabajemos más en la obra del Señor. ¿Cuándo es que el Señor volverá? ¿En un año de aquí, ahora, a un año? ¿En 10 años? ¿Quizá en 3 días? Si tú supieras que el Señor volverá de aquí en 3 días, ¿trabajarías más duro? Probablemente. ¿Cómo sabes que no será así? Así que fuérzate como si cada día fuese el último día. Y en los versículos 8 y 9, desde el 6 al 9, Pablo está hablando de los falsos maestros y de hecho encuentra un ejemplo del tiempo de Moisés. No sabemos exactamente quiénes fueron Janes y Jambres, no se les nombra nunca antes en el Antiguo Testamento, pero la tradición dice que estos dos hombres pudieron haber sido quienes convencieron a los israelitas de hacer el becerro de oro para adorarlo. Y dice Pablo, así como pasó con Moisés, pueden encontrar a través de toda la historia falsos maestros y también los tendremos hoy y debes oponerte a ellos.
Y luego de los versículos 10 al 15, Pablo le dice, recuerda mi ejemplo a través de lo que yo estoy pasando, que es lo que pasó en Listra, Iconio y Derbe. Timoteo, tú estuviste ahí, fuiste un testigo ocular de lo que pasó y Dios lo rescató. Y luego dice una cosa muy importante en el versículo 12. Tú quieres vivir una vida piadosa en Cristo, vas a sufrir por eso. Dejen que eso aterrice. Cuando yo estaba en el seminario, un hombre mayor, conocíamos un hombre mayor que había perdido a su esposa con cáncer y él estaba viniendo al seminario para ser entrenado para pastor. Y un día alguien nos preguntó a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes piensan que la vida cristiana es una vida fácil? ¿A alguien? ¿Y cuántos de ustedes creen que la vida cristiana es una vida dura? Nosotros también en ese tiempo, la mayoría de nosotros levantamos nuestras manos. Y luego hizo una tercera pregunta. Hizo la pregunta, ¿cuántos de ustedes piensan que la vida cristiana es una vida imposible? Que solo por la gracia de Dios podemos vivir esa vida. Vamos a sufrir. Prepárate, no te sorprendas. Pero Pablo le dice, no dejes que eso te detenga, sino continúa. Y luego da dos de los versículos más importantes en 2 Timoteo, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Cómo eso te anima para que sirvas al Señor? Si eso es verdad, ¿qué es lo que te está diciendo? Estas palabras salieron de la misma boca de Dios. Por lo tanto, estas palabras son verdad, son especiales. No hay nada como ella en el mundo. Y Timoteo, tienes que usar estas palabras y ellas van a conseguir cosas. Esa es lo que necesitamos para la doctrina. Las personas llegan a estar en contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios les va a reprobar, les va a confrontar y la palabra de Dios los va a corregir y la palabra de Dios va a producir en ellos justicia. Nosotros no podemos corregir a las personas, no podemos cambiarlas. Pero hay algo en la palabra de Dios que va a los corazones de las personas donde nosotros no podemos ir. ¿Alguna vez han tenido esa experiencia tratando de convencer a alguien y simplemente no quiere? Pero luego le das un verso de la Escritura y entonces dice, oh, llega a su corazón. Es el instrumento que nosotros tenemos, ese es el poder que tenemos. Y Pablo quiere que Timoteo se dé cuenta qué poderosa herramienta tiene en sus manos. Úsala. Aquí está lo que Pablo quiere que Timoteo haga porque por causa de que todo esto es verdad. Predica la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es predicar? ¿Qué piensan ustedes que es predicar? Sino que es la predicación. Comunicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. He escuchado desde que alguien ha dicho que la palabra de Dios es como un tigre que está enjaulado y lo que tenemos que hacer es abrir la jaula y dejar que salga y ver qué es lo que hace. Pablo le dice, predica la palabra 4:2. In season and out of Y le season. dice, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando lo sientes y cuando no lo sientes, cuando parezca que el tiempo es adecuado y cuando parezca que no es adecuado, cuando sea fácil, cuando sea difícil, cuando las personas estén listas para escuchar y cuando no estén listas para escuchar. Solamente predica. Predicar es fácil y es difícil. Yo he definido con frecuencia la predicación como una tortura exquisita. Tú eres serio sobre predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Sí. A veces es lo más difícil para comunicar y es una tortura. Quieres hacerlo mejor con la palabra de Dios, pero nosotros somos personas débiles, pequeñas. Queremos hacer lo mejor que podemos y a pesar de eso seguimos cometiendo errores. El tiempo más duro en la semana de un pastor es el domingo en la noche. Ya ha predicado, ya ha dado su enseñanza, ha hecho lo que ha podido y luego el domingo en la noche se pregunta por qué no pude haberlo hecho mejor. Hubiese deseado haberlo hecho de esta manera. Hubiese deseado decir esto y esto. Estamos manejando lo más maravilloso en este mundo y al mismo tiempo lo más peligroso en este mundo.
cambia las vidas de las personas, cambia la dirección de la historia y nosotros queremos usarla. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos y entendiendo que todavía vas a cometer errores, pero el éxito, palabra de Dios, no depende de ti ni de mí. Sí, dijo el Señor, que así como la lluvia cae del cielo a la tierra y no vuelve vacía, así también es mi palabra. Conseguirá lo que yo quiero que haga y Dios la usará. Así que habrá momentos en los que pensarás como yo pensé, ese fue el peor sermón que di en mi vida. Que alguien vendrá a mí después del servicio, me dirá, ¿eso realmente me ayudó? Ahora lo entiendo. Y uno dice, bueno, qué bueno. Eso debió ser el Espíritu Santo. Seguramente no fui yo, pero eso es lo que vamos a experimentar. Ahora, los versículos 6 al 8, Pablo dice unas palabras que quebrantan el corazón. Lean esas palabras para ustedes mismos. Capítulo 4, versículos 6 al 8. Pablo sabe que va a morir y que el tiempo es corto. ¿Cuál es la actitud de Pablo aquí? ¿Pablo frustrado, temeroso, decepcionado? No. Él se está graduando. Va a ir al cielo. Finalmente va a recibir su recompensa y estaba esperando esto. Nosotros como cristianos miramos la muerte de esta manera. Deberíamos. La muerte es nuestro escape. La muerte es cuando estaremos con el Señor. La muerte es cuando el Señor nos recompensará. No podemos esperar. Ahora, yo entiendo que cuando un cristiano muere, no es que nosotros empezamos a saltar y decimos, sí, ahora está muerto. No hacemos eso. ¿Por qué no? Porque nosotros los vamos a extrañar. Ellos ya han llegado al cielo antes de nosotros. Nosotros tenemos que estar aquí todavía y vamos a extrañarlos en nuestras vidas. Y esa es la razón por la que nosotros sufrimos y nos apenamos, pero no en la forma que lo hace el mundo. Así que mantenemos eso. Luego, los versículos del 9 al 18, voy a resumirlo simplemente. Pablo quiere que Timoteo venga porque todas las otras personas con las que Timoteo ha estado trabajando se han ido. Algunos se han rendido, pero otros se han ido a otros lugares a servir al Señor. Le han dado la espalda a Pablo. Pero Pablo no mantiene eso en contra de ellos. Pablo dice, Dios ha estado conmigo incluso cuando otras personas no estaban conmigo. Y Dios me va a llevar a casa. Pueden ver cómo termina esta parte. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los últimos versos ahí, hay un par de instrucciones que Pablo le da a Timoteo de algunas cosas. Pero no te envuelve a repetir algo en el versículo 21. Procura venir a estar conmigo. Y cuando tú sabes de alguien que está muriendo, ese es el momento cuando tienes que estar con ellos, celebrar con ellos. Esos son algunos de los tiempos más maravillosos cuando estás con los creyentes, quienes están anhelando ir al cielo. Y tú vas a ver que eso va a suceder. Bien, de alguna forma hemos logrado ir a través de 2 Timoteo. Quizá puede ser algo que no hemos cubierto en su totalidad o quizá algo que no he podido explicar bien. ¿Cuáles son algunas de las cosas por las que las personas jóvenes realmente se emocionan? Algunos de ustedes son jóvenes y otros han sido jóvenes. ¿Sabes cómo son? Por ejemplo, manejar carros rápidos, mucho dinero, ropas bonitas, la mujer correcta o el esposo correcto. Otras personas que piensen alto sobre nosotros, avanzar en la vida, encontrar ese trabajo perfecto. Y puede ser muchas cosas en las cuales nos emocionamos. No que necesariamente sean malas, pero en comparación con lo que el Señor tiene para nosotros, esas no son cosas en las que debemos emocionarnos. Lo que quiere decir primero es que esta no es tu fuerza, sino que esto va a suceder por la gracia de Dios. Así que ser fuerte en la gracia de Dios es entender más o menos lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí que la forma de ser fuertes en la gracia de Dios es reconocer nuestras propias debilidades para que entonces nos volteemos a Dios por su gracia. Sí, Pablo se encuentra en este momento tan duro en su vida que le gustaría tener a alguien a su lado como Timoteo. Y como les dije en un principio, no sabemos si Timoteo haya llegado. Y tomemos eso para pensar en qué momentos y en qué ocasiones y circunstancias los cristianos se sienten más solos, más abandonados, y entonces ustedes traten de estar con ellos. Muy bien, un par de preguntas. ¿Qué es lo que el Evangelio hace que sea tan valioso?
transforma los corazones, que es otra cosa que el Evangelio hace. Que reconcilia, nos muestra lo que realmente vale la pena y lo que no. ¿Qué más hace el Evangelio? Y no se trata de nosotros, y es el Evangelio que está haciendo eso. Denme 5 nombres que Pablo menciona aquí en 2 Timoteo. Quiera de los 5 nombres. Loida, Eunice, Jen, Demas, Lucas. Hay 23 nombres ahí, Which lo que nos muestra que a Pablo le interesaban las personas y él estaba pensando en ellos ahora que se acercaba a su muerte. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia su propia muerte, que estaba pronto? ¿Temblando? ¿Tienen ustedes aquí en Bolivia reuniones familiares donde se junta toda la familia y disfrutan juntos? Eso es lo que es una reunión familiar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que es una verdad secreta o confiable? El buen depósito que les ha sido encomendado. ¿A qué se refiere el buen depósito? ¿Qué quiere decir con eso? Guarda el buen depósito. 2 Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito. ¿Qué significa eso? Dios le dio a Pablo, Pablo se lo dio a Timoteo, Timoteo debía también pasarlo a otro, pero debía protegerlo de los falsos maestros. Es sagrado porque viene de Dios. Y Dios le había dado a él para que lo use de la manera correcta. Hemos terminado 1 y 2 Timoteo.